hay una pregunta que millones de creyentes cargan en silencio. Una pregunta que se esconde detrás de cada oración nocturna, de cada tropiezo moral, de cada momento de duda. No la hacemos en voz alta porque sentimos que incluso pronunciarla es falta de fe. Pero está ahí, latiendo en lo profundo del corazón. ¿Puedo perder mi salvación? ¿Es posible que un día despierte y lo que creí tener ya no esté? ¿Qué pasa si caigo demasiadas veces, si me alejo demasiado, si mi fe se enfría hasta congelarse? Esta no es una pregunta nueva. Lleva siglos dividiendo a teólogos, pastores y comunidades enteras. Ha provocado debates acalorados, rupturas de iglesias y noches sin dormir para quienes genuinamente aman a Dios, pero temen haber cruzado alguna línea invisible de no retorno. Y la verdad es que esta pregunta importa más de lo que a veces admitimos, porque define cómo entendemos la gracia, cómo vivimos nuestra fe y cómo enfrentamos nuestras caídas. Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. Si esta es la primera vez que nos ves, este es un espacio donde confrontamos las preguntas difíciles con la Biblia abierta, sin evitar las tensiones, sin simplificar lo complejo. Suscríbete al canal porque vamos a profundizar en verdades que transforman vidas y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Hoy vamos a resolver uno de los debates teológicos más intensos de la historia cristiana, no con opiniones humanas, sino dejando que la palabra de Dios hable por sí misma. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Desde qué país o ciudad nos acompañas hoy? Me encanta saber que esta comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante, unidos por el mismo deseo de conocer la verdad. Ahora, entremos de lleno en esto. La controversia sobre la salvación no es un juego teológico abstracto para entretenimiento de seminarios. Es personal, es urgente, es la diferencia entre vivir en paz o vivir atormentado. Imagina por un momento que has caminado con Dios durante años, has experimentado su presencia, has visto respuestas a tus oraciones, has llorado de gratitud por su perdón, pero entonces caes en un pecado que creías superado, o enfrentas una temporada de sequía espiritual donde Dios parece distante, o simplemente la duda se cuela como niebla densa en tu mente, y de repente esa pregunta vuelve con fuerza demoledora: ¿sigo siendo salvo? Esta pregunta ha dado origen a dos grandes corrientes teológicas que dominan el cristianismo evangélico: el calvinismo y el arminianismo. Antes de que cierres el video pensando que esto será un maratón de términos técnicos, déjame explicarte por qué estas dos perspectivas importan para tu vida diaria. El calvinismo, nombrado así por el reformador Juan Calvino, sostiene la doctrina de la perseverancia de los santos, comúnmente resumida como una vez salvo, siempre salvo. Según esta postura, si Dios te salvó genuinamente, esa salvación es eterna e irrevocable. No puedes perderla porque nunca dependió de tu fuerza para mantenerla, sino del poder de Dios para preservarte. Tu salvación está sellada, garantizada, asegurada por la obra terminada de Cristo y el sello del Espíritu Santo. Por otro lado, el arminianismo, nombrado así por el teólogo Jacobo Arminio, enseña que aunque Dios ofrece la salvación por gracia y no por obras, los creyentes tienen la capacidad de rechazar esa gracia y apartarse de la fe.
Según esta perspectiva, la salvación es condicional a permanecer en Cristo. Es posible que alguien genuinamente salvado, por decisión propia y rechazo deliberado, abandone su fe y pierda su salvación. La advertencia constante de las Escrituras a no apartarse, a perseverar, a mantenerse firmes, se entiende como evidencia de que existe un peligro real de caída permanente. ¿Ves la tensión? No estamos hablando de diferencias menores. Estamos hablando de cómo entiendes la naturaleza misma de la gracia de Dios. ¿Es la salvación un regalo que una vez recibido jamás puede ser devuelto? ¿O es una relación que requiere nuestra cooperación continua para mantenerse? ¿Somos guardados por el poder de Dios? ¿O somos nosotros quienes, habilitados por la gracia, debemos guardar nuestra salvación? Y aquí está lo fascinante. Ambas posturas tienen pasajes bíblicos que parecen respaldarlas. Los calvinistas señalan versículos como Juan 10, versículos 28 al 29, donde Jesús declara que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano ni de la mano del Padre. Citan Filipenses 1, versículo 6, que asegura que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Apuntan a Romanos 8, versículos 38 al 39, donde Pablo afirma que nada puede separarnos del amor de Dios. Los arminianos, por su parte, dirigen nuestra atención a Hebreos 6, versículos al 6, ese pasaje que habla de quienes una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y luego recayeron, siendo imposible renovarlos para arrepentimiento. Señalan 2 de Pedro 2, versículos 20 al 22, que describe a personas que conocieron el camino de justicia, pero volvieron atrás, siendo su postrer estado peor que el primero. Mencionan Hebreos 10, versículo 26, que advierte sobre el peligro de pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Es esto simplemente una cuestión de preferencia teológica? ¿De qué tradición heredaste? ¿De qué seminario asistió tu pastor? No. Esto se resuelve dejando que la Biblia interprete a la Biblia, entendiendo el contexto completo, reconociendo a quién se dirige cada pasaje y cuál es el propósito del autor inspirado. Y eso es exactamente lo que haremos en este video. Pero antes de sumergirnos en los textos específicos, necesito que entiendas algo crucial. Esta no es una batalla entre calvinistas malos y arminianos buenos, o viceversa. Ambos bandos aman a Dios, ambos respetan las Escrituras, ambos desean vivir en santidad. La diferencia está en cómo armamos el rompecabezas de todos los pasajes bíblicos relacionados con este tema. Y te prometo algo, cuando terminemos este recorrido bíblico, vas a tener claridad. No porque yo te imponga mi opinión, sino porque vamos a dejar que la palabra hable con autoridad final. Vamos a analizar juntos los pasajes más controversiales, aquellos que te han quitado el sueño. Vamos a entender qué significa realmente que sea imposible renovar para arrepentimiento. Vamos a descubrir quiénes son esos de quienes Pedro dice que volvieron al vómito como perros. Vamos a examinar la diferencia entre una conversión genuina y una profesión de fe superficial. Y al final vas a poder responder esa pregunta que te ha perseguido. ¿Puedo perder mi salvación? La respuesta que descubrirás te dará paz, pero también te confrontará. Te liberará del terror espiritual, pero también te desafiará a examinar la autenticidad de tu fe. Porque aquí está la verdad incómoda que debemos enfrentar desde el principio. Hay personas que creen estar salvas
pero nunca experimentaron regeneración genuina, y hay creyentes auténticos que viven atormentados por temores infundados. Necesitamos discernir entre ambas realidades. Este video será tu guía a través de las escrituras más relevantes sobre este tema. No vamos a evitar los textos difíciles. No vamos a forzar interpretaciones para que encajen en nuestras preferencias. Vamos a enfrentar la tensión bíblica con honestidad, confiando en que el Espíritu Santo, que inspiró estas palabras, también puede iluminar nuestro entendimiento. Prepárate para un recorrido que tal vez desafíe lo que siempre creíste, pero que te llevará a una comprensión más profunda de la gracia inquebrantable de Dios y la responsabilidad seria del creyente. ¿Estás listo para resolver este debate de una vez por todas? Entonces sigamos adelante, porque la verdad te hará libre. Para entender realmente si se puede perder la salvación, necesitamos comprender primero las dos grandes perspectivas teológicas que han dominado este debate durante siglos. No voy a engañarte. Esto no es un tema superficial que se resuelve con un versículo aislado o una frase pegajosa. Pero tampoco es tan complicado que necesites un doctorado en teología para entenderlo. Lo que sí necesitas es humildad para escuchar ambas posturas sin prejuicios, porque ambas vienen de creyentes sinceros que aman la palabra de Dios. Comencemos con el calvinismo y su doctrina de la perseverancia de los santos. Esta postura se resume frecuentemente con la frase «una vez salvo, siempre salvo». Aunque los calvinistas genuinos prefieren decir verdaderamente «salvo, siempre salvo». ¿Cuál es la diferencia? Es crucial. El calvinismo no enseña que cualquiera que haya dicho una oración de aceptación está eternamente seguro, sin importar cómo viva después. Lo que enseña es que aquellos a quienes Dios verdaderamente regeneró, aquellos en quienes el Espíritu Santo realizó una obra genuina de nuevo nacimiento, esos jamás pueden perder su salvación, porque nunca dependió de ellos mantenerla. La lógica calvinista es así. Si la salvación es completamente por gracia, de principio a fin, entonces no puede depender de nuestra capacidad de aferrarnos a ella. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Cristo pagó completamente por nuestros pecados en la cruz. El Espíritu Santo nos regeneró y nos selló hasta el día de la redención. Cada paso del proceso de salvación es obra divina, no humana. Por lo tanto, si Dios comenzó la obra, Dios la terminará. Filipenses 1, versículo 6, se convierte en un pilar fundamental. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los calvinistas argumentan que si pudiéramos perder la salvación, entonces nuestra seguridad dependería parcialmente de nosotros, lo cual contradice la naturaleza de la gracia. Además, señalan que Jesús mismo prometió en Juan 10 versículos 28 al 29 que sus ovejas nunca perecerán y nadie las arrebatará de su mano. Si alguien pudiera perderse después de ser genuinamente salvo, entonces las palabras de Jesús no serían absolutamente verdaderas. ¿Cómo puede algo o alguien, incluyendo nosotros mismos, arrebatarnos de la mano omnipotente de Dios? La respuesta calvinista es simple: no puede. Pero aquí viene la pregunta incómoda que los calvinistas deben responder. ¿Qué hacemos entonces con todos esos pasajes de advertencia en el Nuevo Testamento? ¿Por qué el escritor de Hebreos advierte tan severamente sobre apartarse? ¿Por qué Pablo le dice a los corintios que examinen si están en la fe?
¿por qué Pedro habla de personas que vuelven atrás después de conocer el camino de justicia? Los calvinistas tienen una respuesta para esto, y la veremos más adelante cuando analicemos esos pasajes específicos. Pero primero, entendamos la otra perspectiva. El arminianismo, nombrado así por Jacobo Arminio, teólogo holandés del siglo XVII, presenta una visión diferente. Los arminianos afirman que la salvación es completamente por gracia. No están en desacuerdo con eso. Nadie se gana la salvación por obras, pero sostienen que Dios, en su soberanía, decidió hacer la salvación resistible. Es decir, aunque Dios ofrece la gracia, los humanos pueden rechazarla, tanto al principio como después de haberla aceptado. La salvación es condicional a permanecer en Cristo, a mantener la fe, a no abandonar deliberadamente la relación con Dios. La lógica arminiana es esta: si la salvación es una relación genuina entre Dios y el creyente, entonces debe haber libertad real en esa relación. Dios no fuerza a nadie a amarlo, ni al principio ni después. Las advertencias bíblicas sobre apartarse son reales, porque el peligro es real. Cuando Hebreos 6 habla de que es imposible renovar para arrepentimiento a quienes recayeron, está describiendo una posibilidad genuina. Un creyente que genuinamente conoció a Dios puede, por decisión propia, abandonar esa relación. Cuando 2 de Pedro 2 describe a personas que conocieron el camino de justicia, pero volvieron atrás, no está hablando solo de falsos convertidos, sino de creyentes auténticos que apostataron. Los arminianos argumentan que su postura toma más seriamente las advertencias del Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios advertiría a los creyentes sobre un peligro que no es posible? ¿Por qué Pablo diría en 1 Corintios 9, versículo 27, que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado? ¿Por qué Jesús hablaría de ramas que están en la vid, pero que son cortadas y echadas al fuego, si no hay posibilidad real de que un creyente genuino se aparte? Pero aquí viene la pregunta incómoda que los arminianos deben responder. Si podemos perder la salvación, ¿dónde queda la seguridad del creyente? ¿Cómo podemos tener paz si en cualquier momento podríamos cruzar alguna línea invisible y perder todo? ¿No convierte esto la vida cristiana en una ansiedad constante, en un esfuerzo agotador por mantener algo que fácilmente se puede escapar de nuestras manos? Los arminianos tienen respuestas para esto también, argumentando que la seguridad viene de permanecer en Cristo, no de presumir que podemos vivir como queramos, sin consecuencias eternas. Ahora, aquí está lo fascinante. Ambas posturas pueden citar versículos tras versículos que parecen respaldar su posición. Los calvinistas te mostrarán Romanos 8, versículos 38 al 39, donde Pablo declara que nada puede separarnos del amor de Dios. Te citarán Juan 6, versículo 39, donde Jesús dice que no perderá nada de lo que el Padre le ha dado. Te recordarán Efesios 1, versículos 13 y 14, sobre ser sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Te señalarán 1 de Juan 5, versículo 13, que dice: sabemos que tenemos vida eterna, no esperamos tenerla condicionalmente. Los arminianos te confrontarán con Hebreos 3, versículos 12 al 14, que advierte contra tener un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Te mostrarán Gálatas 5, versículo, donde Pablo dice que aquellos que buscan justificarse por la ley de la gracia han caído. Te citarán 2 de Pedro 3, versículo 17, que advierte a creyentes establecidos contra caer de su firmeza
te recordarán Apocalipsis 2, versículo 5, donde Jesús amenaza con quitar el candelero de una iglesia si no se arrepiente. Entonces, ¿estamos en un callejón sin salida? ¿Es esto simplemente una cuestión de escoger bando y defender tu posición contra la otra? No. Y aquí está la clave que muchos pierden en este debate. Ambas posturas están intentando proteger verdades bíblicas importantes. Los calvinistas están protegiendo la majestuosidad de la gracia de Dios y la seguridad que los creyentes genuinos deben tener. Los arminianos están protegiendo la seriedad de las advertencias bíblicas y la responsabilidad del creyente de perseverar en la fe. El problema surge cuando cualquiera de los dos bandos ignora o minimiza los textos que parecen favorecer la otra posición. Cuando los calvinistas descartan todas las advertencias como aplicables solo a falsos convertidos, están forzando el texto. Cuando los arminianos ignoran las promesas absolutas de preservación divina, también están forzando el texto. La Biblia no se contradice. Si hay tensión aparente, es porque no hemos entendido correctamente uno o ambos conjuntos de pasajes. Y eso es exactamente lo que haremos en los próximos capítulos. Vamos a examinar los textos más controversiales, uno por uno, en su contexto completo. No vamos a forzar interpretaciones para que encajen en un sistema teológico predeterminado. Vamos a dejar que la Escritura hable por sí misma. Y cuando lo hagamos, descubrirás que la respuesta no es tan simple como una vez salvo siempre, salvo ni tan aterradora como puedes perder tu salvación cada vez que tropiezas. La verdad es más matizada, más hermosa y más práctica de lo que ambos extremos sugieren. Prepárate, porque en el siguiente capítulo vamos directo a los textos que te quitan el sueño. Vamos a desentrañar Hebreos 6 y 2 de Pedro 2, esos pasajes que parecen decir claramente que sí puedes perder tu salvación. Y te prometo que cuando entendamos correctamente estos textos en su contexto, la niebla comenzará a despejarse. Si alguna vez has leído Hebreos 6 versículos al 6 y sentiste un nudo en el estómago, no estás solo. Este pasaje ha provocado más ansiedad espiritual que probablemente cualquier otro en el Nuevo Testamento. Escucha cómo suena, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Imposible. Esa palabra resuena como un martillo en la conciencia de cualquiera que ha tropezado después de conocer a Cristo. Pero antes de entrar en pánico, necesitamos entender quiénes eran los destinatarios originales de esta carta y qué les estaba pasando. Hebreos fue escrita a cristianos judíos que enfrentaban una persecución brutal. Muchos estaban considerando abandonar públicamente su fe en Cristo y volver al judaísmo para escapar del sufrimiento. No estamos hablando de creyentes que tuvieron un mal día o cayeron en pecado. Estamos hablando de personas que estaban contemplando repudiar deliberadamente a Cristo, declarar públicamente que Jesús no era el Mesías y regresar completamente al sistema del antiguo pacto que él había cumplido y reemplazado. Ahora observa las descripciones que el autor usa. Dice que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí está la pregunta crucial. ¿Estas descripciones necesariamente indican regeneración genuina
¿O podrían describir una experiencia externa del Evangelio sin conversión verdadera? La palabra gustar es clave. En griego puede significar experimentar plenamente, pero también puede significar probar o tener contacto con algo sin consumirlo completamente. La misma palabra se usa en Mateo 27, versículo 30 y donde a Jesús le ofrecieron vino con hiel para gustar, pero él no lo tomó completamente. Consideremos la posibilidad de que el autor esté describiendo personas que tuvieron una experiencia genuina de la comunidad cristiana, que fueron expuestas al poder del Espíritu Santo obrando en la Iglesia, que escucharon y experimentaron externamente las bendiciones del Evangelio, pero que nunca experimentaron regeneración interna. Es como la parábola del sembrador. Algunas semillas caen en terreno rocoso, brotan rápidamente con aparente entusiasmo, pero como no tienen raíz profunda, se secan cuando viene la prueba. No es que perdieron algo que genuinamente tenían en lo profundo, es que nunca hubo raíz verdadera para empezar. Pero incluso si aceptamos que estos versículos hablan de creyentes genuinos, observa lo que dice sobre recaer. La palabra griega es parapipto, que significa caer completamente, apostatar, repudiar totalmente. No está hablando de tropezar en pecado, de pasar por una temporada de frialdad espiritual o de dudar en momentos de crisis. Está hablando de un rechazo deliberado, público y total de Cristo. Es crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponerle a vituperio. Esto es declarar que Jesús merece la cruz, que su muerte fue justificada, que fue un impostor y no el Salvador. Ahora viene la parte que muchos pasan por alto. ¿Por qué es imposible renovarlos para arrepentimiento? No es porque Dios haya agotado su paciencia o porque haya un límite divino de misericordia. Es porque alguien que ha repudiado total y deliberadamente a Cristo, que ha declarado públicamente que su sangre es cosa común y ha pisoteado al Hijo de Dios, ha endurecido su corazón a tal punto que es imposible que vuelva al arrepentimiento. No es que Dios no los reciba de vuelta, es que ellos ya no pueden volver, porque han soltado la única cuerda de salvación que existe. Han llamado luz a las tinieblas y tinieblas a la luz, hasta que perdieron la capacidad de distinguir entre ambas. Y aquí está la pregunta que debes hacerte honestamente. ¿Es eso lo que tú has hecho? ¿Has repudiado pública y deliberadamente a Cristo? ¿Has declarado que su sangre no tiene valor y que su muerte fue merecida? ¿O más bien has tropezado, has dudado, has luchado con el pecado, pero en el fondo de tu corazón todavía anhelas a Dios y su perdón? Si este pasaje te aterroriza, es en sí mismo evidencia de que no has cometido apostasía irrevocable. Aquellos que han endurecido sus corazones hasta ese punto ya no sienten convicción. El hecho de que te preocupe perder tu salvación sugiere que el Espíritu Santo sigue obrando en ti. Ahora pasemos a 2 de Pedro, 2 versículos 20 al 22. Este es otro pasaje que quita el sueño. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. A primera vista, esto parece confirmación clara de que alguien puede conocer verdaderamente a Cristo
y luego perderlo todo. Pero observa cuidadosamente el lenguaje que Pedro usa, especialmente las metáforas finales. Los compara con perros que vuelven al vómito y cerdas que vuelven al lodo. ¿Qué revelan estas imágenes sobre la naturaleza esencial de estas personas? Un perro que vomita y luego lo come de nuevo no dejó de ser perro. Una cerda que se lava externamente, pero vuelve al lodo, no cambió su naturaleza porcina. Pedro está describiendo personas cuya naturaleza fundamental nunca cambió, a pesar de su limpieza externa temporal. Esto es crucial. La salvación genuina implica regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5, versículo 17, lo dice claramente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Un cerdo regenerado no vuelve naturalmente al lodo, porque ya no tiene naturaleza de cerdo. Puede tropezar en el lodo accidentalmente, puede ser empujado al lodo por el enemigo, pero no se revuelca voluntariamente en él como estilo de vida, porque su naturaleza cambió. Un perro verdaderamente transformado en oveja no tiene apetito natural por el vómito. Pedro está describiendo falsos maestros específicamente. Mira el contexto completo del capítulo 2. Desde el versículo 1 habla de falsos profetas y falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Describe su codicia, su sensualidad, su explotación de los creyentes genuinos. Estos no son cristianos auténticos que cayeron, son infiltrados que nunca fueron genuinos desde el principio. Tuvieron conocimiento intelectual del camino de justicia, experimentaron cierta liberación temporal de prácticas pecaminosas por presión social o beneficio personal, pero nunca experimentaron transformación del corazón. La frase «conocieron el camino de justicia» no necesariamente implica conocimiento salvífico íntimo. En el griego del Nuevo Testamento hay diferentes palabras para conocer. Está ginosko, que implica conocimiento experiencial profundo, y está epiginosko, que puede significar conocimiento intelectual o reconocimiento. Judas conocía a Jesús, caminó con él, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, incluso realizó milagros en su nombre. Pero Jesús dijo de él, en Juan 6, versículo 70, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Judas tuvo conocimiento externo sin regeneración interna. Y aquí está la advertencia práctica de estos pasajes para nosotros. Es posible estar cerca del reino, experimentar bendiciones de la comunidad cristiana, tener conocimiento correcto sobre Jesús, incluso mostrar cambios externos temporales, y aún así nunca haber nacido de nuevo. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 7, versículos 21 al 23. Muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conoció, no que los conoció, y luego los perdió. Entonces, ¿cuál es la aplicación para ti hoy? Si estos pasajes te causan temor santo, si te llevan a examinar tu corazón, si te hacen clamar a Dios por seguridad de salvación genuina, están cumpliendo su propósito. Pero si te paralizan en terror, si te hacen creer que cualquier tropiezo significa que has cruzado el punto de no retorno, has malinterpretado su mensaje. Estos textos están diseñados para advertir contra la apostasía deliberada y total, no para aterrorizar a creyentes genuinos que luchan honestamente con su santificación. La diferencia es la dirección del corazón. ¿Estás alejándote deliberadamente de Cristo o luchando por acercarte a Él a pesar de tus tropiezos?
Después de explorar los pasajes que causan temor, es momento de voltearnos hacia las promesas que traen paz. Porque la Biblia no solo nos advierte sobre el peligro de la apostasía, también nos asegura con declaraciones absolutas sobre la seguridad de aquellos que genuinamente pertenecen a Cristo. Y estas promesas no son sugerencias débiles o esperanzas tímidas. Son garantías inquebrantables respaldadas por el carácter inmutable de Dios y la obra terminada de Cristo. Comencemos con una de las declaraciones más poderosas que Jesús jamás hizo sobre la seguridad eterna. Juan 10 versículos 27 al 29 dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Lee eso de nuevo, despacio. Jesús no dijo que sus ovejas probablemente no perecerán. No dijo que mientras se mantengan firmes, no perecerán. Dijo, no perecerán jamás. La palabra jamás en griego es una doble negación enfática, oumé. Es la forma más fuerte de negación en el idioma griego. Es como si Jesús dijera, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, en ningún escenario posible, mis ovejas perecerán. Y luego añade una segunda capa de seguridad. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es este nadie? Incluye todo poder externo. Satanás, demonios, perseguidores, tentadores, el mundo entero. Ninguna fuerza externa puede arrancar una oveja de la mano del pastor. Pero entonces alguien pregunta, ¿y si yo mismo decido saltar de su mano? ¿Y si el nadie no me incluye a mí? Aquí está la respuesta en el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Observa que las ovejas son un regalo del Padre al Hijo. No nos escogimos a nosotros mismos. Fuimos dados por el Padre a Cristo. Y ahora estamos en una doble protección, en la mano del Hijo y en la mano del Padre. Para que una oveja se pierda, tendría que escapar de ambas manos simultáneamente. Tendría que ser más fuerte que el Hijo y más fuerte que el Padre. ¿Es eso posible? ¿Puede una oveja regenerada, una nueva criatura en Cristo, decidir voluntariamente abandonar para siempre al pastor que murió por ella? Aquí es donde debemos entender la naturaleza de la regeneración. Cuando el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo, no recibe una actualización de software, recibe una naturaleza completamente nueva. Ezequiel 36, versículo 26, lo profetizó. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este no es un cambio cosmético, es un trasplante de corazón espiritual. Una oveja genuina, con naturaleza de oveja, puede desviarse, puede ser herida, puede alejarse temporalmente, pero no puede convertirse permanentemente en lobo, porque su naturaleza fundamental cambió. Ahora avancemos a Filipenses 1, versículo 6, otra promesa inquebrantable. Pablo escribe, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Observa la certeza absoluta de Pablo, estando persuadido. No dice esperando, deseando o suponiendo. Está completamente convencido. ¿De qué? De que Dios mismo, quien inició la obra de salvación en los creyentes, la llevará a su culminación total hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa revela algo fundamental sobre la naturaleza de la salvación. Es obra de Dios de principio a fin. Tú no iniciaste tu propia salvación, Dios lo hizo. Primera de Juan, versículo 10 dice, en esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Efesios 2 versículos 8 y 9 confirma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si Dios inició la obra, si Dios la sostiene, si Dios la completará, ¿en qué punto dependería de ti mantenerla? Pero aquí está la pregunta honesta que debemos enfrentar. ¿Significa esto que puedes vivir como quieras sin consecuencias? ¿Significa que puedes hacer una oración de aceptación a los 10 años y luego vivir 60 años en rebelión deliberada, sin arrepentimiento, y aún así estar seguro eternamente? Absolutamente no. Y aquí es donde muchos malinterpretan la seguridad eterna. La verdadera seguridad eterna no es una licencia para pecar. Es una garantía de que aquellos que Dios verdaderamente salvó perseverarán en fe y arrepentimiento hasta el fin. La clave está en entender quiénes son las ovejas de Jesús. Versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas genuinas tienen 3 características. Oyen la voz de Jesús, son conocidas por Él de manera íntima y lo siguen. No dice que lo siguieron una vez hace años. Dice que lo siguen, tiempo presente continuo. Las ovejas genuinas perseveran siguiendo al pastor. No perfectamente, no sin tropiezos, pero la dirección general de sus vidas es hacia Cristo, no alejándose de Él. Entonces la pregunta no es: ¿puedo perder mi salvación después de haber hecho una oración? La pregunta correcta es: ¿soy genuinamente una oveja de Cristo? ¿Escucho su voz? ¿Me conoce Él íntimamente? ¿Lo sigo con mi vida? Si la respuesta honesta es no, entonces el problema no es que perdiste algo que tenías, es que quizás nunca lo tuviste genuinamente. Y si la respuesta es sí, incluso si es un sí tembloroso, un sí a pesar de tus luchas y caídas, entonces las promesas de Juan 10 y Filipenses 1 son para ti. Estás asegurado no por tu fuerza para aferrarte a Dios, sino por su fuerza para aferrarse a ti. Consideremos también Romanos 8 versículos 38 al 39, donde Pablo hace una de las declaraciones más exhaustivas sobre la seguridad del creyente. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo hace una lista deliberadamente exhaustiva de todo lo que podría amenazar nuestra conexión con Dios, y concluye que nada puede separarnos. Observa que la lista incluye lo presente y lo porvenir. Esto cubre todos los pecados que cometerás en el futuro. Incluye ninguna otra cosa creada. Nosotros somos criaturas. Si algo creado pudiera separarnos del amor de Dios, entonces nosotros mismos podríamos hacerlo. Pero Pablo dice que ninguna cosa creada puede lograrlo. ¿Significa esto que nuestras decisiones no importan? No. Significa que aquellos que están genuinamente en Cristo Jesús, aquellos que el Padre dio al Hijo, aquellos en quienes Dios comenzó la buena obra, no se separarán permanentemente de Él, porque Dios está comprometido a completar lo que comenzó. Aquí está la belleza de estas promesas. No están basadas en tu capacidad, sino en la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo 2, versículo 13 dice: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede fallar en su promesa, porque eso contradecería su naturaleza. Cuando Dios promete preservarte hasta el fin, está poniendo su propia reputación y carácter en juego. ¿Fallará Dios en cumplir lo que prometió? ¿Es Dios un mentiroso? Si respondes no,
Entonces debes aceptar que aquellos que genuinamente le pertenecen están eternamente seguros. Pero entendamos claramente, esta seguridad no produce complacencia en el verdadero creyente, produce gratitud, humildad y anhelo de santidad. Cuando entiendes que nada puede separarte del amor de Dios, cuando comprendes que incluso en tus peores momentos, Cristo intercede por ti, cuando sabes que el Padre está comprometido a completar su obra en ti, tu respuesta natural no es ¿cuánto puedo pecar sin consecuencias? Tu respuesta es ¿cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no seguir a un Salvador que pagó todo, que me sostiene con su mano, que nunca me dejará? La verdadera seguridad eterna produce verdadera santidad. No porque temas perder tu salvación, sino porque amas a quien te salvó. No porque Dios te amenaza con quitarte su amor, sino porque su amor inquebrantable te transforma desde adentro. Esta es la paradoja hermosa. Aquellos que están más seguros de su salvación son generalmente los más celosos en su santificación, porque saben que son amados incondicionalmente, y ese amor los compele a vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está la verdad incómoda que resuelve gran parte de la tensión en este debate. No todos los que profesan fe en Cristo han experimentado regeneración genuina. No todos los que caminan por los pasillos de las iglesias levantan la mano en un evento evangelístico o repiten una oración de salvación han nacido de nuevo verdaderamente. Jesús mismo advirtió sobre esto de la manera más clara posible. Y entender esta distinción es absolutamente crucial para responder correctamente la pregunta: ¿se puede perder la salvación? Escucha las palabras de Jesús en Mateo 7 versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No dice que los conoció y luego los perdió. Dice que nunca hubo relación genuina desde el principio, a pesar de toda su actividad religiosa. Estas personas no eran ateos declarados, no eran miembros de otras religiones. Eran personas que usaban el nombre de Jesús, que hacían milagros en su nombre, que profetizaban en su nombre. Externamente parecían súper espirituales, tenían el vocabulario correcto, la actividad ministerial impresionante, las experiencias sobrenaturales. Pero Jesús los llama hacedores de maldad porque, a pesar de toda su performance externa, nunca tuvieron relación íntima con Él. Nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Nunca fueron transformados desde adentro. Y eso es aterrador, porque significa que puedes estar muy cerca del reino sin estar dentro del reino. La parábola del sembrador en Mateo 13 ilustra perfectamente esta realidad. Jesús describe tipos de terreno donde cae la semilla del Evangelio. Solo uno de ellos produce fruto genuino y duradero. Los otros tres muestran diferentes tipos de respuesta falsa. Está el terreno del camino, donde la semilla ni siquiera penetra. Está el terreno rocoso, donde la semilla brota rápidamente, con entusiasmo, pero no tiene raíz profunda, así que se seca cuando viene la prueba. Está el terreno espinoso, donde la semilla brota, pero es ahogada por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Solo el terreno bueno produce fruto que permanece. Ahora, observa algo crucial. 3 de los terrenos muestran alguna respuesta inicial. No es que la semilla cayó y no pasó nada. Hubo brotamiento, hubo aparente crecimiento,
Hubo señales externas de vida, pero no había raíz profunda, no había transformación genuina del suelo mismo. Y cuando vino la prueba o la competencia de otros deseos, lo que parecía vida espiritual se reveló como respuesta superficial. ¿Perdieron estas plantas algo genuino? No, nunca tuvieron raíz verdadera para empezar. La apariencia de vida no era regeneración real. Entonces, ¿cómo distinguimos entre conversión genuina y profesión falsa? Primera de Juan fue escrita específicamente para responder esta pregunta. Juan dice en el capítulo 5, versículo 13: «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». El propósito de la carta es dar seguridad a creyentes genuinos y advertir a falsos convertidos. Y a lo largo de la carta, Juan provee varias pruebas de vida espiritual auténtica. Primera prueba: el creyente genuino practica la justicia. Primera de Juan 3, versículo 10 dice: «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios». No dice que el creyente genuino es perfecto. Dice que practica la justicia como patrón de vida. Hay una dirección clara hacia la santidad, no perfección instantánea, pero sí progreso real. La vida transformada no es opcional, es evidencia de regeneración. Segunda prueba: el creyente genuino ama a los hermanos. Primera de Juan 3, versículo 14 dice: «Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte». El amor no es solo un sentimiento bonito, es evidencia de haber pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Alguien que consistentemente odia, menosprecia o es indiferente hacia otros creyentes revela que no ha experimentado el amor transformador de Dios. No es que perdió su salvación, es que nunca la tuvo genuinamente. Tercera prueba: el creyente genuino confiesa y abandona el pecado. Primera de Juan 1, versículos 8 al 9, dice: «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». El creyente genuino no pretende ser perfecto, pero tampoco es indiferente al pecado. Cuando peca, hay convicción, hay confesión, hay arrepentimiento. Hay una batalla interna contra el pecado, no paz con él. Cuarta prueba: el creyente genuino persevera en la fe. Primera de Juan 2, versículo 19, habla de aquellos que abandonaron la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí Juan explica directamente el fenómeno de la apostasía. No es que eran genuinos y luego perdieron la salvación. Es que nunca fueron genuinamente parte del cuerpo de Cristo, y su partida reveló lo que siempre fue verdad: no eran de nosotros. Esta es la clave para entender la mayoría de los pasajes de advertencia en el Nuevo Testamento. Cuando Hebreos advierte sobre recaer, cuando Pedro habla de volver al vómito, cuando Pablo menciona ser eliminado después de predicar a otros, están describiendo principalmente el peligro de profesión falsa, no la posibilidad de que regeneración genuina se revierta. No están diciendo que un hijo genuino de Dios puede dejar de serlo. Están advirtiendo que no todos los que parecen ser hijos de Dios realmente lo son. Pero aquí está la pregunta personal que debes hacerte. ¿Cómo sé si soy genuino? ¿Cómo distingo entre fe verdadera y profesión falsa en mi propia vida? Primero, examina el fruto. No fruto perfecto, sino evidencia real de transformación.
¿Hay crecimiento en santidad comparado con hace un año, 5 años, 10 años? ¿Amas las cosas de Dios más que antes? ¿Odias el pecado más que antes? ¿Hay batalla interna contra la carne o solo paz cómoda con ella? Segundo, examina tu respuesta al pecado. Cuando caes, ¿hay convicción del Espíritu Santo o solo remordimiento natural? ¿Hay arrepentimiento genuino que busca cambio o solo sentimiento de culpa que se desvanece? Hebreos 12 versículos 5 al 11. Habla de la disciplina del Padre hacia sus hijos. Si vives en pecado sin disciplina divina, sin convicción, sin consecuencias que te empujan de vuelta a Dios, entonces debes preguntarte seriamente si eres hijo legítimo o no. Tercero, examina tu perseverancia. No perfección, sino dirección. La trayectoria general de tu vida es hacia Cristo o alejándote de Él. En las temporadas difíciles, ¿clamas a Dios o te alejas de Él permanentemente? Los creyentes genuinos pueden alejarse temporalmente, pueden pasar por valles oscuros, pueden dudar y luchar. Pero la oveja genuina finalmente regresa al pastor, porque el pastor la busca y la restaura. Primera de Pedro 1 versículo 5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí está la belleza y el desafío de esta verdad. La distinción entre salvación genuina y falsa conversión significa que las promesas de seguridad eterna son absolutamente verdaderas para los verdaderos creyentes, mientras que las advertencias de apostasía son absolutamente relevantes para profesantes falsos. No tienes que escoger entre seguridad y advertencia. Ambas son verdaderas, dirigidas a audiencias diferentes. Si eres genuino, estás eternamente seguro. Si eres falso, estás en peligro mortal y necesitas arrepentimiento verdadero ahora. Entonces la pregunta no es, ¿puedo perder algo que tengo? La pregunta es, ¿tengo realmente lo que profeso tener? Y esa pregunta demanda autoevaluación honesta, no terror paralizante. Segunda de Corintios 13, versículo 5, nos ordena, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este examen no es para robarte la paz, es para darte certeza genuina basada en evidencia bíblica real. Hemos recorrido un largo camino juntos. Exploramos las dos posturas teológicas principales. Analizamos los pasajes que causan terror. Descubrimos las promesas inquebrantables de seguridad. Y distinguimos entre conversión genuina y profesión falsa. Ahora llegamos al punto más crucial de todos: la aplicación personal. Porque puedes entender toda la teología correctamente y aún así perderte la verdad para tu propia vida. Es momento de responder honestamente: ¿dónde estás tú en todo esto? Permíteme comenzar con una verdad equilibrada que mantiene en tensión dos realidades bíblicas. Por un lado, aquellos que genuinamente pertenecen a Cristo están absolutamente seguros. Nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. Dios completará la obra que comenzó en ellos. Su salvación no depende de su capacidad de aferrarse a Dios, sino de la capacidad de Dios de aferrarse a ellos. Esta seguridad es real, es bíblica, es inquebrantable. Por otro lado, la presunción es letal. Asumir que estás salvo sin evidencia de regeneración genuina es un engaño mortal. La Biblia está llena de advertencias para aquellos que profesan fe sin poseerla verdaderamente. Entonces la pregunta no es simplemente, ¿puedo perder mi salvación? La pregunta correcta tiene dos partes. ¿Tengo salvación genuina? Y si la tengo, ¿estoy viviendo en la seguridad que eso produce o en la presunción que eso contradice? Esta distinción entre seguridad y presunción es absolutamente crítica. La seguridad descansa en la obra terminada de Cristo y produce gratitud, humildad y anhelo de santidad.
La presunción descansa en una decisión pasada o una afiliación religiosa y produce complacencia, orgullo y tolerancia del pecado. Veamos esto en acción. Imagina a dos personas. La primera hizo una oración de aceptación hace 20 años en un campamento juvenil. Desde entonces ha vivido sin evidencia de transformación. No hay amor por la palabra, no hay hambre de oración, no hay fruto del Espíritu, no hay batalla contra el pecado. Cuando confronta su pecado, responde con indiferencia o justificación. Pero cuando le pregunta si es salvo, responde con confianza absoluta. Por supuesto, hice la oración cuando tenía 12 años. Eso es presunción, no seguridad. Está descansando en un evento pasado, sin evidencia presente de vida espiritual. Ahora imagina una segunda persona. Ha caminado con Cristo durante años. Hay crecimiento evidente en santidad, amor genuino por Dios y su palabra, batalla constante contra el pecado. Pero también hay tropiezos, luchas con la duda, temporadas de sequía espiritual. Y en su humildad, a veces se pregunta, ¿soy realmente salvo? ¿Es mi fe suficientemente fuerte? ¿He fallado demasiadas veces? Irónicamente, su temor mismo es evidencia de vida espiritual. El Espíritu Santo está obrando, produciendo convicción, humildad y anhelo de más de Dios. Esta persona necesita seguridad bíblica, no más dudas. Necesita recordar las promesas de Dios, no cuestionar su validez. ¿Ves la ironía? Aquellos que deberían estar seguros a menudo dudan, mientras que aquellos que deberían dudar a menudo están peligrosamente confiados. La persona sin fruto descansa en una decisión pasada. La persona con fruto teme que su fruto no sea suficiente. Ambos necesitan corrección bíblica. El primero necesita ser despertado a la posibilidad de que nunca ha experimentado regeneración genuina. El segundo necesita ser consolado con las promesas de que Dios completa lo que comienza y que ninguna oveja genuina se perderá. Entonces, ¿cómo sabes en cuál categoría estás? Aquí están las preguntas de autoevaluación que debes hacerte con total honestidad delante de Dios. Primera pregunta: ¿amo a Jesús más que cualquier otra cosa? No pregunto si eres perfecto en tu devoción. Pregunto si cuando examinas los deseos más profundos de tu corazón, Jesús ocupa el lugar supremo. ¿Lo anhelas? ¿Su presencia es tu mayor tesoro? ¿Su ausencia es tu mayor dolor? Primera de Corintios 16, versículo 22 dice: El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El amor a Cristo no es opcional, es evidencia de vida espiritual. Segunda pregunta: ¿hay batalla contra el pecado en tu vida? No pregunto si ganas cada batalla, pregunto si hay batalla. Romanos 7 describe la lucha interna del creyente. Quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero. Esa lucha es evidencia de dos naturalezas en guerra, la carne y el espíritu. Si no hay lucha, si hay paz cómoda con el pecado, si puedes vivir en desobediencia sin convicción interna, eso es señal de alarma. El creyente genuino odia su pecado, lucha contra él y cuando cae, se levanta arrepentido. No se resigna a vivir derrotado permanentemente. Tercera pregunta: ¿perseveras en la fe a pesar de las dificultades? No pregunto si nunca tienes dudas o crisis. Pregunto si a pesar de todo continúas confiando en Dios. Job dijo en medio de su sufrimiento extremo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es perseverancia genuina. No ausencia de lucha, sino confianza continua a pesar de la lucha. Los creyentes genuinos pueden alejarse temporalmente, pero el pastor los busca y los restaura. Si ante cada dificultad abandonas la fe completamente sin mirar atrás, sin lucha interna por regresar,
Eso sugiere que nunca hubo raíz verdadera. Cuarta pregunta. ¿Hay fruto del Espíritu creciendo en tu vida? Gálatas 5 versículos 22 y 23 enumera: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No pregunto si manifiestas todo perfectamente. Pregunto si hay crecimiento progresivo. ¿Eres más paciente hoy que hace 5 años? ¿Hay más gozo en medio de las pruebas? ¿Demuestras más amor sacrificial hacia otros? El fruto no aparece instantáneamente, pero sí crece consistentemente en el verdadero creyente. Quinta pregunta. ¿Obedeces la palabra de Dios incluso cuando es costoso? Primera de Juan 2 versículos 3 y dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Guardar los mandamientos no significa perfección. Significa que tu vida está orientada hacia la obediencia. Cuando Dios habla claramente sobre algo, ¿ajustas tu vida o racionalizas la desobediencia? Tu respuesta a la autoridad de las Escrituras revela la autenticidad de tu conversión. Ahora, después de estas preguntas, probablemente estás en una de 3 categorías. Primera categoría. Al evaluarte honestamente, reconoces que no hay evidencia real de vida espiritual. Has tenido conocimiento de Cristo, has estado cerca de la Iglesia, quizás hasta has participado activamente, pero nunca has experimentado transformación genuina del corazón. Si ese eres tú, este es tu momento de crisis salvadora. No necesitas intentar ser mejor. Necesitas nacer de nuevo. No necesitas añadir a una profesión falsa. Necesitas arrepentimiento verdadero y fe genuina en Cristo. Segunda categoría. Al evaluarte, ves evidencia clara de vida espiritual. Hay fruto, hay batalla contra el pecado, hay amor por Cristo y su palabra. Pero también hay luchas, caídas, temporadas difíciles. ¿Y te has preguntado si has cruzado alguna línea de no retorno? Si ese eres tú, necesitas abrazar las promesas de seguridad eterna. Descansa en Juan 10 versículos 28 al 29. Confía en Filipenses 1 versículo 6. Recuerda que tu salvación no depende de tu perfección, sino de la obra terminada de Cristo. El hecho de que te preocupe tu condición espiritual es en sí mismo evidencia de que el Espíritu Santo habita en ti. Tercera categoría. Honestamente, no estás seguro. Hay algo de fruto, pero también mucha inconsistencia. Quieres estar seguro, pero temes presumir. Si ese eres tú, sigue creciendo, sigue perseverando, sigue examinándote. Primera de Pedro 1 versículo 10 nos llama a hacer firme nuestra vocación y elección. Esto no se hace una sola vez, sino continuamente a través de una vida de fe y obediencia. Y mientras creces, confía en la promesa de que quien comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Aquí está la conclusión de todo lo que hemos explorado. La verdadera seguridad en Cristo y la sana advertencia contra la presunción no son enemigas. Son amigas que trabajan juntas para producir creyentes que viven en paz gozosa y santidad seria simultáneamente. No tienes que escoger entre descansar en la gracia y luchar por la santidad. Descansas en la gracia que te capacita para luchar por la santidad. No tienes que escoger entre seguridad y autoevaluación. Tienes seguridad que produce autoevaluación saludable. Si este video te ha confrontado, desafiado o consolado, me encantaría que te suscribieras al canal Palabras de Sabiduría. Seguiremos explorando juntos las verdades profundas de la palabra de Dios que transforman vidas. Y recuerda, la pregunta no es si puedes perder algo que tienes,
sino si tienes lo que profesas tener. Si lo tienes genuinamente, nunca lo perderás. Y esa verdad debe llenarte de gratitud, humildad y determinación de vivir para aquel que murió y resucitó por ti.